Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos nuestro quinto ejercicio sobre el cálculo de la entropía, pero acá se va a introducir una variante, que es la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Muy bien, pasemos a observar el enunciado del día de hoy. Se tienen inicialmente 0,4 metros cúbicos de aire a una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 100 kPa. Posteriormente, sufre un proceso de expansión adiabática hasta triplicar su volumen. Luego, se comprime isotérmicamente hasta que su volumen es otra vez el inicial. Por último, vuelve a su estado inicial a través de un proceso isométrico. Recuerda que un proceso isométrico es lo mismo que un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Todos los procesos son reversibles. Obtener A. La cantidad de moles de aire. B. Definir cada estado. C. Diagrama presión-volumen de todo el proceso. Y por último, D. Calor, trabajo y variación de energía interna y entropía de cada proceso. Muy bien, veamos qué está sucediendo. Inicialmente se tiene este estado, obsérvese acá, donde se conocen los tres parámetros fundamentales. Recuerda que los tres parámetros fundamentales de un estado son la presión, el volumen y la temperatura. Cuando en un estado conoces estos tres parámetros, presión, volumen y temperatura, puedes decir que este estado se encuentra completamente definido. Luego, bajo estas condiciones del estado 1, se sufre un proceso de expansión adiabática, es decir, aumenta el volumen hasta triplicarlo, tal como se visualiza acá. Observa que el volumen del estado 2 es el triple del volumen 1 y es bastante sencillo de calcular. Si el volumen 1 es 0,4 metros cúbicos, simplemente debemos multiplicarlo por 3. Vamos a colocarlo acá. 3 veces 0,4 es igual a 1,2 metros cúbicos. Muy bien. Posteriormente se sufre un proceso de compresión isotérmica. Se comprime el gas hasta alcanzar el volumen inicial. Obsérvese acá. Hasta alcanzar el volumen inicial. Por lo tanto, el volumen 3 es conocido, ya que el volumen 3 es igual al volumen 1. Vamos a colocarlo por acá. 0,4 metros cúbicos. Y por último, se sufre un proceso isométrico o isocórico, estas dos palabras son sinónimas, es decir, a volumen constante, hasta alcanzar las condiciones del estado inicial. Es decir, nuestro aire alcanza la misma presión, volumen y temperatura que tenían inicialmente, a través de un proceso isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante. Por tal razón, este volumen 3 de 0,4 es igual al volumen 1, tal como se visualiza acá. Repito, porque el proceso es isocórico. Muy bien, comencemos a resolver nuestro ejercicio. En el apartado A se pide la cantidad de moles de aire. ¿Cómo podemos calcular la cantidad de moles de aire? Para poder conocer la cantidad de materia dentro de un cilindro pistón, debemos conocer todos los parámetros fundamentales de algún estado. En este caso, si fijamos nuestra atención en el estado inicial, conocemos todos los parámetros presión, volumen y temperatura. Por lo tanto, podemos recurrir a la ecuación de estado. Observa, la presión 1 por el volumen 1 será igual a N por R, la constante universal de los gases, por la temperatura 1. Y al examinar esta ecuación de estado, caemos en la cuenta que la única incógnita es justamente N, el número de moles solicitado. Vamos a proceder a despejarlo. Por lo tanto, la cantidad de moles de aire será igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la constante universal de los gases por la temperatura 1. Esto es igual a. Al sustituir todos estos datos conocidos se tiene. ¿Cuánto vale la presión 1? 100 kPa. Recuerda que kilo significa 1000. Por lo tanto, podemos escribir 100.000 pascales. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado por el volumen 1. El volumen 1 vale 0,4 metros cúbicos. Y todo esto dividido. ¿Cuánto vale la constante universal de los gases? Recuerda que la constante universal de los gases vale 8,31 Joule sobre mol Kelvin y multiplicado por la temperatura 1, la cual es de 300 Kelvin. Siempre recuerda que en la ecuación de estado la temperatura debe estar en unidades absolutas. Es decir, si tienes la temperatura en grados centígrados, deberás sumarle 273 para obtenerla en grados Kelvin. Siempre en la ecuación de estado debes utilizar la temperatura absoluta. Genial, continuemos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta de lo siguiente. Metro cúbico cancela con metro cuadrado, de tal forma que acá queda un solo metro.
¿Pero qué es newton por metro? Recuérdese que newton por metro es joule. Y así este joule cancela con este joule. Y por supuesto Kelvin cancela con Kelvin. De tal forma que la unidad que vamos a obtener es el mol. Cantidad de materia, por supuesto. Que es justamente lo que estamos calculando, el número de moles de aire. Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la cantidad de moles de aire es aproximadamente igual a 16 moles de aire. Genial, así hemos dado respuesta al apartado A de nuestro ejercicio. Vamos a anotar por acá esa cantidad de moles. Tenemos 16 moles de aire. Vamos a destacarlo. Excelente. Esta cantidad de moles de aire será constante en todos los estados, porque estamos trabajando con un sistema. Y recuerda que en un sistema no existe intercambio de materia con los alrededores. Lo único que existe es intercambio de energía. Excelente. Continuemos. En el apartado B de nuestro ejercicio se nos pide definir cada estado. Ya sabemos que definir cada estado es conocer cuál es la presión, cuál es el volumen y cuál es la temperatura de cada uno de los estados. Esto es lo que significa definir cada estado. Examinemos pues cada uno de los estados para definirlos. El estado 1 está completamente definido. Ya conocemos su presión, su volumen y su temperatura. Pero cuando fijamos nuestra atención en el estado 2, acá, caemos en la cuenta que conocemos el volumen, pero no conocemos ni la presión ni la temperatura. Por lo tanto, para conocer estos dos parámetros fundamentales, no podemos recurrir a la ecuación de estado. ¿Por qué? Porque si escribes la ecuación de estado, presión 2 por volumen 2 igual a N, que es el número de moles, por R, por la temperatura 2, tendrás dos incógnitas, ya que no conoces ni la presión y tampoco conoces la temperatura. Y en este momento te preguntarás, pero entonces, ¿cómo podemos conocer estos parámetros? Cuando esto te suceda, debes fijar tu atención en el tipo de proceso que se está sucediendo. Obsérvalo acá, el tipo de proceso. En este caso, se trata de una expansión adiabática. Cuando examinamos nuestro cuadro resumen, que hemos trabajado en varios videos anteriores, y nos ubicamos en este tipo de procesos, podrás observar lo siguiente. Fija tu atención acá, en la fila destacada en verde, para un proceso adiabático. Caemos en la cuenta de que la relación entre dos estados viene dada por estas ecuaciones. Obsérvalas acá. Tanto para la presión como para la temperatura, donde gamma dependerá del tipo de gas. En este caso tenemos aire, y el aire es considerado un gas diatómico. Por lo tanto, en nuestro caso, gamma vale 7/5, y si divides 7 entre 5 es igual a 1,4. Puedes utilizar la fracción 7/5 o el valor 1,4. Así, haciendo uso de esta primera fórmula, esta que está acá, podemos obtener la presión en nuestro estado 2. Procedamos a aplicarla. Vamos a abrir un poco más de espacio. Muy bien. Ya sabemos que como el proceso es adiabático, se cumple que la presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la gamma. Y de acá es bastante sencillo despejar la presión en nuestro estado 2, ya que este factor volumen 2 elevado a la gamma pasa a dividir, quedando lo siguiente. La presión 2 será igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma dividido entre el volumen 2 elevado a la gamma. Cuando se tiene una fracción elevada a un mismo exponente, podemos aplicar las propiedades de potenciación y escribir esta fracción así: volumen 1 dividido entre el volumen 2 y todo elevado a la gamma. Tal como ya te mencioné, en nuestro caso, gamma es igual a 7/5, o lo que es lo mismo, 1,4. Puedes tomar cualquiera de los dos valores. ¿Por qué? Porque nuestro gas es aire, y el aire es considerado un gas diatómico. Por tal razón, este es el valor de gamma. Genial. Procedamos pues a sustituir. ¿Cuánto vale la presión en 1? 100 kilopascal, ¿correcto? Por, ¿cuál es el volumen 1? El volumen 1 son 0,4 metros cúbicos, dividido sobre el volumen 2. El volumen 2 es el que se triplicó, que ahora vale 1,2 metros cúbicos, y toda esta fracción elevada a la gamma, es decir, a la 1,4. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metros cúbicos cancela con metros cúbicos, de tal forma que la unidad en la cual vamos a obtener nuestro resultado será el kilopascal. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que nuestra presión 2 es aproximadamente igual a 21,5 kilopascal. La presión ha descendido.
vamos a colocarla por acá en nuestro estado 2. La presión 2 toma el valor de 21,5 kilopascal. Muy bien. Ahora, para terminar de definir este estado 2, únicamente falta la temperatura 2. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo podemos obtener la temperatura 2? Tienes dos caminos para obtener la temperatura 2. Te voy a mostrar los dos caminos, porque la idea es que tengas un abanico de posibilidades para resolver este tipo de ejercicios. Para obtener la temperatura 2, como ya conoces dos parámetros, puedes recurrir perfectamente a la ecuación de estado, es decir, escribir presión 2 por volumen 2 igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura 2. Y de acá perfectamente puedes despejar la temperatura 2, la cual será igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido entre el número de moles por R. Y todos estos datos son conocidos. La presión 2 es la que acabamos de calcular, 21,5 kilopascal. Recuerda que kilo significa 1000. Si tomas 21,5 y lo multiplicas por 1000, obtendrás 21.500 pascales. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, multiplicado por el volumen 2, el cual vale 1,2 metros cúbicos. Y todo esto dividido entre el número de moles, que ya sabemos que son 16 moles, por la constante universal de los gases, que vale 8,31 joule sobre mol Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta de lo siguiente: metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá. Pero resulta que newton por metro, recuerda que es joule, y este joule cancela con este joule. Y por supuesto mol cancela con mol, por lo tanto la unidad a obtener es el Kelvin. Claro, unidad de temperatura. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la temperatura 2 es aproximadamente igual a 194 Kelvin. ¿Cuál es el otro camino que nos permite obtener también la temperatura 2? Cuando examinamos nuestro cuadro resumen, caemos en la cuenta que como el proceso es adiabático también se cumple esta relación, mírala acá. Temperatura 1 por el volumen 1 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 a la gamma menos 1. También puedes recurrir a esta relación si deseas obtener la temperatura 2. Procedamos a aplicarla. La temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la gamma menos 1. Por lo tanto, al despejar de acá la temperatura 2, que es lo que nos interesa, quedaría la temperatura 1 por el volumen 1 dividido entre el volumen 2, ya que este factor que está multiplicando pasa a dividir, y por propiedad de potenciación, toda esta fracción la podemos elevar a la gamma menos 1. Esto es igual. ¿Cuánto vale la temperatura inicial? 300 Kelvin, ¿correcto? ¿Cuánto vale el volumen 1? 0,4 metros cúbicos, por supuesto. Y el volumen final o volumen 2, 1,2 metros cúbicos, que es el triple del volumen 1. Y todo esto elevado a la gamma menos 1. Recuerda que gamma para el aire vale 1,4. 1,4 menos 1. O sea que el exponente sería 0,4. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metros cúbicos cancela con metros cúbicos, de tal forma que nuestro resultado vendrá en Kelvin. Y al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la temperatura 2 es aproximadamente igual a este valor, a 194 Kelvin. Por supuesto, llegando al mismo resultado. Vamos a anotar por acá nuestro resultado. La temperatura 2 es de 194 Kelvin. Genial. Solo faltaría definir el estado 3. Vamos a ello. Vamos a abrir un poco más de espacio para proceder a definir el estado número 3. ¿Qué conocemos del estado número 3? Por supuesto, conocemos su volumen, ya que el volumen de este estado, del estado 3, es el mismo volumen inicial, así lo dice el enunciado, pero como el proceso es isotérmico, es decir, a temperatura constante, la temperatura 3 es igual a la temperatura 2, pero la temperatura 2 ya fue calculada, vale 194 Kelvin. Por lo tanto, podemos borrar acá y colocar nuestra temperatura 3, que es de 194 Kelvin. Repito, la temperatura 3 es igual a la temperatura 2, porque el proceso es isotérmico, a temperatura constante. Al examinar los parámetros del estado 3, caemos en la cuenta que de sus tres parámetros fundamentales conocemos dos. Solo falta uno, la presión. Cuando esto suceda, que solo falte un solo parámetro, podemos recurrir directamente a la ecuación de estado, es decir, presión 3 por el volumen 3 debe ser igual al número de moles por R por la temperatura 3. Y de acá vamos a proceder a despejar la presión 3. Esta sería igual a el número de moles por R por la temperatura 3 dividido entre el volumen 3. Al sustituir los datos se tiene
El número de moles son 16, como ya lo sabemos, por la constante universal de los gases, que vale 8,31 Joule sobre mol Kelvin, por la temperatura 3, que ya sabemos que es de 194 Kelvin. Y todo esto dividido entre el volumen 3, que también es conocido, vale 0,4 metros cúbicos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin. Y recuerda que Joule es Newton por metro, ¿correcto? Por lo tanto, al simplificar un metro del numerador con un metro del denominador, acá quedarían metros cuadrados. ¿Y qué es Newton sobre metro cuadrado? Newton sobre metro cuadrado es Pascal, que es justamente la unidad de presión, como debe ser. Muy bien, al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la presión 3 es igual a 64.485,6 pascales. Como la unidad que hemos venido utilizando para la presión es el kilopascal, vamos a dividir este resultado entre 1000 para transformarlos a kilopascal. Al dividir este resultado entre 1000 se obtienen 64,4856 kilopascal. Observa qué sencillo es. Simplemente para llevar de pascal a kilopascal, lo único que debes hacer es dividir entre 1000. Muy fácil, ¿correcto? Por supuesto, este resultado lo puedes aproximar a 64,5 kilopascales. Este sería el valor de la presión número 3. Vamos a colocarlo acá en nuestro estado. La presión 3 toma el valor de 64,5 kilopascal. Excelente. Y así hemos culminado la definición de todos los estados. Ya conocemos los 3 parámetros fundamentales de los diferentes estados. Y en este momento te preguntarás, ¿en qué nos beneficia conocer todos los parámetros de todos los estados del proceso? Nos beneficia grandemente, porque ahora podemos dibujar con total seguridad el diagrama presión-volumen, que es justamente lo solicitado en el apartado C de nuestro ejercicio. Procedamos pues a dibujar este diagrama. Para dibujar el diagrama presión-volumen nos apoyaremos en este plano, donde el eje vertical vendrá dado por las presiones y el horizontal por el volumen. Como el volumen lo estamos midiendo en metros cúbicos, acá hemos colocado la unidad metros cúbicos. Y como la presión la estamos midiendo en kilopascal, hemos colocado acá la presión en kilopascal. Comencemos a dibujar nuestro diagrama apoyándonos en los parámetros fundamentales de cada estado, para que veas lo fácil y sencillo que es obtener este diagrama. Por un lado ya tenemos el estado 1, completamente definido, con una presión de 100 kilopascal, un volumen inicial de 0,4 metros cúbicos y una temperatura inicial de 300 Kelvin. Recuerda que esta línea es una isoterma. Ahora vamos a proceder a dibujar el punto correspondiente al estado 2. Acá lo tenemos. El estado 2 tiene una presión de 21,5 kilopascal, un volumen que es el triple del inicial, 1,2 metros cúbicos, y una temperatura que ya calculamos de 194 Kelvin. Vale mencionar lo siguiente, como la temperatura en el estado 2 es menor que la temperatura en el estado 1, la isoterma de esta temperatura de 194 Kelvin se dibuja por debajo de esta, porque recuerda que las temperaturas crecen hacia arriba. Es decir, si dibujo por acá otra isoterma, esta sería, por ejemplo, de 400 Kelvin, por ejemplo, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo vamos a unir el estado 1 con el estado 2? Como el proceso es adiabático, recuerda que estos procesos se dibujan a través de una curva, que viene dada por esta línea azul, esta que está acá. Siempre un proceso adiabático va desde una isoterma hasta otra isoterma, a través de una curva. Muy bien, continuemos dibujando nuestros estados. Ahora vamos a proceder a graficar el estado 3 con estos valores. Observa, acá tenemos el punto correspondiente al estado 3, una presión de 64,5 kilopascales. El enunciado nos indica que el estado 3 es de tal naturaleza que se alcanzó el volumen inicial de 0,4 metros cúbicos y la temperatura 3 es la misma de 194 Kelvin, porque el proceso es isotérmico, y como es isotérmico se ha dibujado la línea del proceso sobre la isoterma. ¿Cuál isoterma? La isoterma de una temperatura de 194 Kelvin, y se ha dibujado justamente hasta este punto, donde se alcanza el volumen inicial, tal como lo dice el enunciado. Ahora bien, finalmente se sufre un proceso isométrico o isocórico, es decir, a volumen constante, hasta alcanzar las condiciones iniciales. Observa cómo se dibujaría este proceso. Acá está destacado en rojo, míralo acá. Una línea vertical roja. ¿Y por qué es vertical? Porque es a volumen
constante. Y listo, este sería el diagrama presión-volumen de nuestro ejercicio. Dejaremos para una segunda parte de este video la respuesta del apartado D, es decir, el cálculo del calor, trabajo y variación de energía interna y entropía de cada proceso, donde te garantizamos que verás el detalle de cada uno de estos cálculos, de tal forma que hoy aprenderás y dominarás para siempre estos cálculos. La segunda parte la puedes encontrar acá, en la esquina superior derecha de la pantalla. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.